la grabación. ¿Ven correctamente? ¿Me escuchan bien? Perfecto, pues vamos a empezar entonces, ¿ok? Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Ya habíamos empezado a ver sistema nervioso antes de salir de vacaciones. Sin embargo, como ya pasó bastante tiempo, vamos a hacer un rápido repaso de lo que ya habíamos visto y cuando lleguemos a lo último que vimos, me avisan para que ya empiece a explicar con un poquito más de calma. De todas formas, en tu libreta, Sunduri, ¿de qué fue lo último que tomaste nota específicamente? Fueron de las neuronas y estábamos hablando de cómo podrían morir. Ok, bueno, sí, ustedes me empiezan a hacer un montón de preguntas así medias exóticas. Ok, perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces. Solo para recordar, pues retomemos que el sistema nervioso pues, es un sistema multiorgánico que abarca todo el cuerpo, que a diferencia de otros sistemas que están en un lugar específico, ¿no? Como el sistema digestivo, el sistema nervioso está por todos lados, ¿ok? Y se encarga de recibir, procesar y transmitir información, ¿ok? Ya habíamos mencionado que puede ser información de afuera del cuerpo, como el dolor o el tacto, cosas así, ¿no? O también podría ser información, pues, del interior del cuerpo, como el hambre, la sed, ganas de ir al baño, cosas así, ¿no? Y que realmente el gran truco, el gran secreto, chiste, por decirlo de alguna manera, del sistema nervioso estaba en esa transmisión de información, ¿ok? Para el cuerpo, prácticamente todo es información y ya sea una orden o una instrucción para decirle a mi mano que se mueva. Dame un segundito, voy a modificar aquí otra configuración que no me gusta mucho. Este zoom es una complicación. Ahora sí. Entonces, en el cuerpo les decía, todo lo que sucede, sucede por información. ¿Okay? Ya sea un movimiento, alguna acción o lo que sea, pues todo es información, ¿no? No es como cuando hablamos en el mundo real, que información pues nada más es un texto o algo así. Pero también funcionan cosas como memoria, el razonamiento, ¿no? O sea, cosas más avanzadas, ¿ok? Y que la célula que conforma el sistema nervioso, pues era la neurona. Mencionamos un poquito acerca de las partes que componen el sistema nervioso, mencionamos que tiene dos áreas principales, ¿no? El sistema nervioso central, ¿okay? Que es el que a veces ubicamos con mayor precisión, y el sistema nervioso periférico, que ese sí prácticamente abarca todo el cuerpo, ¿no? En el sistema nervioso central tiene dos partes a su vez, que son el encéfalo y la médula espinal. ¿Okay? El encéfalo es eso que encontramos aquí en la cabeza, que normalmente le hemos conocido, le hemos llamado el cerebro, ¿no? Pero pues les comenté que el cerebro solo es una parte de todo esto y que todo esto de que tenemos en la cabeza, en el interior del cráneo, en realidad es un conjunto de muchos órganos distintos que conforman una estructura llamada encéfalo, ¿no? La médula espinal, pues es esta que corre a lo largo de la columna vertebral por la espalda. El sistema nervioso periférico, en cambio, está conformado principalmente por los nervios, ¿no? Los nervios, pues básicamente son las neuronas formando como filitas, como hilos, comunicándose entre sí, que les permiten transmitir la información. Entonces, cuando llega la información, pon tú de la punta de mi dedo hasta mi cerebro para hacer lo que haya que hacer, ya sea un movimiento o información sensorial, es porque viaja por un nervio que se inicia en mi dedo y llega hasta mi cerebro, ¿no? Y el nervio, pues son como cables que están formados por las mismas neuronas, ¿no? El encéfalo es la parte del sistema nervioso central que recibe toda la información
¿ok? La procesa, la interpreta y en un momento dado envía instrucciones al resto del cuerpo según sea necesario. Este es el órgano de control, ¿ok? Este es el que controla todo. Por el contrario, la médula espinal, pues es como es un puente, ¿ok? O aquí le puse una carretera de la información. ¿Por qué? Toda la información que tiene que llegar a alguna parte de mi cuerpo viene del encéfalo, ¿ok? Pero pasa primero por la médula espinal antes de que pueda llegar por ahí, ¿ok? Porque todos, si se fijan en la imagen anterior, todos los nervios nacen de la médula espinal, ¿ok? Entonces, para que la información pueda llegar del cerebro al cuerpo, pasa por la médula espinal. Del mismo modo, toda la información que tiene que llegar del cuerpo al cerebro también pasa por la médula espinal. Entonces, eso es un centro de comunicación, es un puente que une al encéfalo con el resto de nuestro cuerpo, ya sea para enviar información o para recibir información. ¿Okay? Por ese motivo, a veces cuando las personas sufren un accidente o alguna lesión en la espalda, ¿no? Típico, novela mexicana que chocan y queda paralítico, ¿ok? Generalmente es porque hay una lesión a nivel de médula espinal. Entonces, dependiendo de a qué nivel suceda la lesión, partes del cuerpo pueden quedar paralizadas, ¿no? Las piernas o los brazos, y a veces incluso todo el cuerpo, si la lesión ocurre a nivel de cuello, que es lo típico, ¿no? Quedó paralítico el protagonista, ¿no? Creo que veo muchas telenovelas. Y bueno, empezamos a hablar de la neurona, ¿no? Les mencioné que la neurona, pues en su función, así como la del sistema nervioso, la función es información, y todo lo que tenga que ver con información es sistema nervioso. La neurona es esa pieza, esa unidad que permite transmitir la información a lo largo de todo el sistema nervioso. ¿Okay? El sistema nervioso es un conjunto de redes de transmisión de información. Las neuronas son los cables, son las piezas que físicamente realizan esto, ¿no? Y esto lo hacen a través de algo llamado el impulso nervioso, ¿no? Que en muchos sentidos es muy parecido a conducir una corriente eléctrica. ¿Okay? Realmente es como funciona, ¿no? Son fenómenos eléctricos y las neuronas pues funcionan con cables. Les mostré esta imagen que creo que fue aquí donde empezamos a hablar de otras cosas como el Alzheimer y las borracheras y cosas así, ¿no? Cómo nos afectan a nuestro cuerpo. Pero vamos a recordar rápidamente. La neurona tiene, antes que nada, aquí hasta el frente, la dendrita, que está marcada aquí en un color más oscuro. Les mencioné que la dendrita, pues, es la parte de adelante, por decirlo de alguna manera, de la neurona. Es el inicio. ¿Okay? Y toda la información que recibe la neurona para transmitirla llega por una dendrita, ya sea que la reciba desde un órgano de los sentidos como la piel o la vista, ¿okay? O bien que la reciba de otra neurona. ¿Okay? Una neurona puede pasar la información a otra neurona y esa neurona recibe la información siempre a través de una dendrita. ¿Okay? La dendrita es por donde entran los mensajes a la neurona. ¿Okay? Tenemos el cuerpo celular, que es básicamente esta zona. ¿Okay? El cuerpo celular no es más que la zona de la neurona donde se integran todas las demás partes. ¿Okay? Las dendritas están unidas al cuerpo celular, los axones están unidos al cuerpo celular, ¿no? El núcleo está en el cuerpo celular. En el cuerpo celular encuentras mitocondrias, aparatos de Golgi, todo lo demás que debe tener una célula. ¿Okay? A pesar de la forma tan extraña que tiene la neurona, que no se parece mucho a la típica célula redonda que vemos cuando estamos estudiándola, tiene todas las partes, ¿no? El axón, que es que empieza aquí en la parte de atrás del cuerpo celular y tiene esta forma alargada que llega prácticamente hasta el final de la neurona. El axón es el cable. ¿Okay? La información llega a la dendrita. El cuerpo celular es información, salud. Chispas. ¿Estás enfermita, Suduri? Es mi alergia, maestro. Mi alergia. Cuídate mucho, no te expongas al polvo. Entonces, el axón,
cuando la información llega a la dendrita y la dendrita necesita transmitir esa información a otro lado, ¿okay? Por ejemplo, a otra neurona, el axón es el que se encarga de esa transmisión, ¿ok? Todo lo que está aquí en el axón, incluyendo las demás partes como la mielina y el nodo de Ranvier, funcionan en conjunto como un cable, ¿ok? El axón transmite el impulso nervioso en forma de impulsos eléctricos, ¿ok? Y por eso incluso tiene esa forma alargada, ¿ok? Porque tiene que llegar a otro lado. Pero lo interesante del axón es que a pesar de que las células son tan pequeñas en general, el axón puede llegar a tener una longitud bastante impresionante. ¿Okay? A ver, chicos, pregunta de no examen, porque no les voy a poner examen, pero no importa. ¿Cuál es el tamaño máximo de una célula eucariota? Hace mucho que lo vimos. ¿Recuerdan? ¿O de cuánto a cuánto puede medir una célula eucariota? Ya se les olvidó, ¿verdad? No pasa nada, ¿ok? Recuerden que las células eucariotas más grandes podían llegar a medir hasta 100 micras, ¿ok? Que viene a ser la centésima parte de un milímetro. Ahora, la neurona no es una de las células eucariotas más grandes, ¿ok? Mide menos que esas 100 micras. Y sin embargo, un axón de una neurona puede llegar a medir hasta 1 metro de longitud, ¿ok? Estamos hablando de cosas diminutas, pero pues es verdaderamente interesante que pueda tener semejantes longitudes a pesar de ser tan pequeño, ¿no? El axón es esa función. Y finalmente, al terminar la neurona, encontramos una terminal del axón que también recibe el nombre de terminal sináptica, ¿ok? Que por aquí es donde sale la información, ¿ok? Cuando llega el impulso nervioso a la terminal del axón, la neurona se podría decir que le entrega esa información a otra neurona o bien a un músculo para que realice una acción, que también los músculos pueden recibir este tipo de información y realizar acciones, ¿no? Otras cosas que encontramos en la neurona, el núcleo. Ya sabemos, el núcleo pues es la central de control de toda célula. Ahí está el ADN y el ADN pues tiene todas las instrucciones de que tiene que seguir el neurona. La mielina. ¿Okay? Esta mielina, estas vainas de mielina que se encuentran a lo largo del axón, pues funcionan como aislantes. ¿Okay? Tienen la finalidad de evitar la pérdida de energía eléctrica, que es el impulso nervioso, ¿no? Es como en un cable, ¿no? El axón pues vendría a ser como el metal, el cobre de ese cable, mientras que la mielina pues vendría a cumplir el papel de la goma aislante que encontramos en ese mismo cable, ¿no? La célula de Schwann, que son chiquititas y están a lo largo del axón, es una célula diminuta, ayudante del sistema nervioso, cuya única función es producir la mielina que está rodeando al axón, ¿ok? Es la célula que se encarga de producir esa proteína, ¿no? Y el nodo de Ranvier son pequeños espacios que existen entre la mielina, donde no hay mielina, que permiten el intercambio de iones para realizar la bomba de sodio y potasio, que ya hemos platicado de que esa bomba de sodio y potasio, pues es como se realiza la transmisión nerviosa. Ahora sí, esto creo que no lo hemos visto, ¿no? Nada de impulso nervioso y sinapsis. Ok, perfecto. Bueno, hasta ahora sabemos que las neuronas tienen como finalidad transmitir información, ¿no? Por todo el cuerpo y en diferentes direcciones. Para poder realizar esto, las neuronas tienen que cumplir dos funciones. Una es la propagación del impulso nervioso a lo largo del axón, ¿ok? Y otra es la transmisión del impulso a otras neuronas, ¿ok? O bien células del cuerpo que puedan realizar una instrucción dada por una neurona, ¿no? Generalmente son los músculos. Los músculos del esqueleto se pueden comunicar con las neuronas, ¿ok? Entonces son dos cosas. Por un lado, la neurona necesita transmitir la información a lo largo de todo su axón, ¿ok? Y cuando llega al final la neurona y tiene que pasar su mensaje,
esa información tiene que saltar a otra neurona. ¿Okay? Entonces, hay mecanismos para realizar ambas cosas. La conducción del impulso a través del axón es un fenómeno eléctrico. ¿Okay? Se realiza a través del proceso de transporte celular con la bomba de sodio y potasio, que ya hemos hablado de ella. ¿Okay? De todas formas, si toman la materia de anatomía, vamos a ver esto mucho más a fondo, más de lo que quisieran. Entonces, pues... Y por otro lado, la transmisión del impulso a otra neurona o bien a una célula que se llaman efectoras, que son las células que pueden realizar una acción por instrucciones de una neurona. Como les dije, generalmente estamos hablando de los músculos esqueléticos. ¿Okay? A través de la sinapsis es un proceso químico. ¿Okay? Esta sinapsis, por favor, pónganla en su libreta, subrayenla, escríbanla en grande con un círculo y luego en cursiva sin rojo. ¿Ok? Voy a dictar una pequeña definición. Sinapsis es la unión comunicativa entre dos neuronas o una neurona y una célula efectora. ¿Okay? Repito, sinapsis es la unión comunicativa entre dos neuronas o una neurona y una célula efectora. ¿Okay? Y lo interesante es que cuando el impulso nervioso tiene que saltar entre dos neuronas, no puede hacerlo en forma de corriente eléctrica. ¿Okay? El impulso nervioso no tiene la intensidad ni las características necesarias como para saltar un espacio a otra neurona. Así que se hace a través de sustancias químicas. ¿Okay? Y estas sustancias químicas se llaman neurotransmisores. Y cada célula que va a reaccionar a un neurotransmisor tiene receptores específicos para estos neurotransmisores. ¿Okay? Los neurotransmisores son ligandos. ¿Okay? Y hay receptores en la membrana. Ya hemos hablado de la transmisión de información química, la comunicación química de las células. Entonces es más complejo de lo que parece. ¿Okay? Vamos a verlo así. Hay una neurona, ¿no? Ya la vimos. El estímulo puede ser tacto, gusto, oído, lo que tú quieras, ¿no? Llega a la neurona, ¿okay? Entra por las dendritas, porque les comenté que toda la información llega por las dendritas, pasa por la soma, y aquí en la soma, en el núcleo, perdón, digo, el cuerpo, esa información estimula un impulso nervioso, es decir, la generación de una corriente eléctrica que va a viajar por todo el axón, ¿ok? Con todas sus partes. Una vez que llega al final, ¿ok? El impulso nervioso, como al fin y al cabo es energía, ¿ok? Va a estimular a la terminal del axón, a la terminal sináptica, para producir neurotransmisores. En esta parte de la terminal existen organelos específicos que se dedican a producir estos neurotransmisores químicos, ¿ok? Y es el impulso nervioso el que les indica que liberen esos neurotransmisores. Entonces, liberan esos neurotransmisores y esos neurotransmisores llegan o viajan a la siguiente neurona, entran en contacto con la dendrita de esa otra neurona, transmitiendo de esa manera la información. ¿Ok? Vemos que es un intercalamiento entre una transmisión eléctrica y una transmisión química de la información del cuerpo. ¿Ok? Entonces, es un poquito complicado, pero aquí lo único que necesito que entiendan es que suceden estos dos fenómenos. ¿Ok? Tampoco vamos a verlo súper a fondo. ¿De acuerdo? Ya saben que estas diapositivas de todos modos las voy a subir. Y pues por último, también entender que todo lo que son los órganos de los sentidos dependen naturalmente del sistema nervioso, ¿no? O sea, todo esto del sistema nervioso, el gusto, el oído, la vista, el olfato y el tacto, están relacionados. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿No? Ok, qué bueno. En ese caso vamos a continuar con la siguiente presentación. Okay, ahorita sí ya nos vamos a meter un poquito más a fondo con sistema nervioso, pero creo que les va a gustar un poquito más esta parte. Okay. Ahora,
vamos a ver la anatomía funcional del sistema nervioso, es decir, el típico, las partes y su funcionamiento, ¿no? Vamos a ver de manera simplificada, no vamos a meternos demasiado a fondo. Esta imagen que vemos aquí en la pantalla representa un corte longitudinal, transversal más bien, de un encéfalo, de un cerebro, pues, ¿no? Entonces, al realizar una disección de los órganos del sistema nervioso, llámese cerebro o incluso en la médula espinal se puede observar esto, ¿okay? Una de las primeras cosas que se notan es que tiene dos partes, ¿okay? Tiene dos áreas claramente delimitadas. Una parte, que es la que está más afuera, tiene generalmente un color gris, ¿okay? Aquí dicen que rosado, grisáceo, pero eso es por la sangre, ¿no? Es un color grisáceo más que nada, ¿no? Y otras partes, generalmente la de adentro, generalmente se ven de un color blancuzco, ¿okay? O blanco. Estas áreas bien delimitadas reciben el nombre de materia gris y materia blanca, respectivamente. ¿Alguna vez han escuchado hablar de la materia gris? Que sea como un comentario, como un chiste. ¿Okay? Sabemos que la materia gris tiene que ver con el cerebro y con la inteligencia y todo eso. Bueno, de hecho sí. ¿Okay? La materia gris, que en este caso aquí es donde vemos la parte de afuerita, ¿no? El borde, la corteza, es donde se encuentran las somas, es decir, los cuerpos celulares de las neuronas y sus dendritas, ¿ok? Y esta materia gris está fuertemente vinculada al procesamiento neuronal, ¿ok? Es decir, la inteligencia, el razonamiento, la lógica, ¿ok? Todas estas características que en el caso del ser humano están fuertemente desarrolladas en comparación con otros animales que podemos estudiar, están relacionados con la materia gris. De hecho, la cantidad de materia gris en el encéfalo es una característica evolutiva que distingue a los organismos superiores, como nosotros, de los animales más primitivos, que si bien tienen ambos, es en mucho menor cantidad, ¿no? Entonces, definitivamente, mucho de lo que somos y lo que podemos hacer se debe a la materia gris. Por el contrario, en la materia blanca, que es la más abundante, que es donde se encuentran los axones. ¿Okay? Todos los axones están haciendo una maraña, por decirlo de alguna manera, en la materia blanca, y tienen este color por la mielina que recubre esos axones. La mielina es esa proteína aislante y de hecho tiene un color blanquecino. ¿Okay? La materia blanca está relacionado con la transmisión de información. Por lo tanto, se relaciona con procesos como el aprendizaje y la memoria. ¿Okay? Todo lo que sea aprendizaje y memoria tiene que ver con la materia blanca. ¿Okay? Ya vimos las partes del sistema nervioso, recordamos rápidamente, el sistema nervioso central tiene y el sistema nervioso periférico, ¿no? En el central encontramos encéfalo y médula espinal y en el sistema nervioso periférico pues encontramos dos nervios, ¿no? Ahorita vamos a centrarnos en el sistema nervioso central, pero primero vamos a ver otras partes que no mencionamos, ¿ok? Y vamos a hablar de los tipos de neuronas. Sí, hay tipos de neuronas. ¿Qué les puedo yo decir? ¿Okay? Las neuronas y sus axones pueden ser de tres tipos. Estos tipos están relacionados principalmente por la dirección de la información. ¿Ok? Sabemos que la información puede viajar del cuerpo al cerebro, ¿no? Y que también puede viajar del cerebro al cuerpo. Pero resulta que las neuronas solamente pueden transmitir información en un solo sentido. No es como una carretera o como una calle de doble sentido, ¿ok? Si la neurona va del cuerpo al cerebro, solo esa dirección puede seguir el impulso nervioso, ¿ok? Y ahí es donde viene esto de vías aferentes y eferentes. Veamos. Las neuronas pueden ser de tres tipos: aferentes, eferentes e interneuronas. ¿Okay? Las neuronas aferentes llevan información del cuerpo
al sistema nervioso central. ¿Okay? A partir de ahora vamos a abreviar sistema nervioso central como SNC. No iba yo a escribir sistema nervioso central cada vez. ¿Okay? Entonces, SNC es sistema nervioso central. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si yo toco algo caliente tal vez, la información de eso que estoy tocando, la información sensorial va a viajar de mi dedo a mi cerebro a través de una vía aferente. ¿Ok? Por el contrario, las vías eferentes llevan información del sistema nervioso central a mi cuerpo. Ya toqué esto, ya toqué la cosa caliente. La información viaja por una vía aferente de mi dedo hasta mi cerebro. ¿Okay? Mi cerebro toma la decisión de quitar el dedo para que no me vaya yo a quemar. Así que la información de esa instrucción va a viajar de mi cerebro a mi dedo a través de una vía eferente. ¿Okay? Estas dos vías están relacionadas entre sí, naturalmente. Es como una cadenita, ¿no? De hecho, sí. Y en esa cadenita se chocan las interneuronas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las interneuronas se conectan las aferentes y las eferentes entre sí. Y las interneuronas son la verdad, son las más chidas. ¿Ok? Las interneuronas se encuentran casi exclusivamente en el sistema nervioso central, es decir, cerebro, o sea, encéfalo y médula espinal. ¿Okay? Y están conectadas, de un lado están conectadas a las aferentes, de otro lado están conectadas a las eferentes, ¿ok? Pero aquí es donde viene lo interesante. Estas interneuronas se les conoce como neuronas pensantes. ¿Por qué? Una vía aferente puede transmitir la información al cerebro, pero no sabe lo que significa. ¿Okay? No entiende el significado. Del mismo modo, una vía eferente puede llevar instrucciones al cuerpo, pero la vía eferente no toma la decisión de realizar esa acción. ¿Okay? La instrucción no es producida por la vía eferente y esta neurona no entiende lo que significa. Solo reacciona, ¿no? Ella solo entrega la información. Las neuronas que se encargan de eso son las interneuronas. Por eso se les llama las neuronas pensantes. La información va así. De una neurona aferente llega información a la interneurona. La interneurona procesa esta información. ¿Okay? Le da un significado y si en un momento dado, si fuera necesario, emite una instrucción o toma una decisión, ¿okay? de qué va a hacer el cuerpo en respuesta a la información que recibió. ¿Okay? Y entrega esa instrucción a la neurona eferente que se encarga de transmitirla al cuerpo, ¿no? Entonces, estas interneuronas son las que toman las decisiones, ellas son las que deciden todo lo que va a suceder. Por eso solo están aquí y en la médula espinal. ¿Okay? Casi no las encuentras en otras partes del cuerpo. ¿Okay? Porque son las neuronas de toma de decisiones. ¿Okay? Por eso, pues a las neuronas aferentes también se les conoce como sensoriales, ¿no? Y a las eferentes se les conoce como neuronas motoras. ¿Okay? Mientras que las interneuronas, pues son las neuronas pensantes. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No está tan difícil, ¿verdad? Cuando se ve por partes sí se va entendiendo, a pesar de que es un sistema muy complejo. Bueno, vamos a tomar una pequeña pausa, ¿ok? Para ya sus 5 minutos Milky Way. Entonces, voy a detener la presentación y vamos a regresar a las 10:05, ¿les parece? Para continuar con la clase. Así pueden ir a mojarse la cara, buscar algo de tomar, o lo que sea, ¿ok? A las 10:05 nos vemos, chicos. O sea, en 10 minutos.